Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Patricio Huertas. Hoy es día viernes 28 de agosto del 2020. En este noveno programa de Educación para la Vida vamos a tratar un tema muy importante, las consecuencias de la violencia infantil. Ya está con nosotros la psicóloga educativa, Gabriela Arroyo. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Buenas noches, Patricio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en tu programa. Muchas gracias siempre a ti, Gaby. Qué gusto encontrarnos luego de tanto tiempo que no nos veíamos, ¿no? Y reencontrarnos de esta manera virtual, recordar esa amistad que tuvimos y, bueno, seguir fortaleciéndola, ¿no? A pesar de que tengamos estas dificultades de no tener un contacto físico, pero hay que adaptarnos, ¿no? Lo que estábamos comentando. Gaby, en el Ecuador, la forma de violencia más representativa es la negligencia con un 42%, seguida por un 25% de niños que sufren de maltrato psicológico, 18% de maltrato físico y 7% que han sufrido abuso sexual. Adicionalmente, se documenta que en aquellos hogares donde los padres tuvieron violencia de pareja, 44% de los niños son violentados. Asimismo, se reconoce que el 26% de los niños y adolescentes reciben trato violento por parte de los profesores. Esto según un estudio realizado en el año 2019. Estos datos son tomados de la revista cubana de Medicina General Integral. Es un dato y es una investigación realizada aquí en el Ecuador, Gaby. ¿Qué piensas acerca de lo que te estoy comentando, de la violencia física? ¿Será que la violencia la heredamos? Mira, Patricia, yo también estaba investigando justo de esto y hay una serie de estudios. Eh, yo pienso que influye, según lo que leí también, influye mucho. Hay como un predisponente ya de las familias que sí, tú creciste en un ambiente violento, tus padres fueron así, pero el predisponente es ese. Y si se sigue la misma línea, si hay un ambiente que no es el adecuado, donde existe mucha violencia, obviamente este riesgo de ser violento, de seguir estas mismas conductas, aumenta, ¿no? Pero no quiere decir que si yo soy un papá violento, una mamá violenta, mi hijo necesariamente tiene que ser así. Es como un predisponente, pero el ambiente sí actúa mucho en cómo se vaya a desarrollar esta conducta, cómo tú puedas aprender. Tú sabes que los seres humanos estamos aprendiendo constantemente. Y si todos los días vivimos en un ambiente violento, donde nosotros no aprendimos a manejar o expresar las emociones, entonces vamos a aprender que la manera de expresar o la manera de educar, entre comillas, siendo violentos, siendo muy estrictos, como a veces erróneamente se llama que disciplinar es necesariamente violentar, ¿no? Eh, es esta parte de ese predisponente y esa parte de que el ambiente es el que, como te podría decir, el que aumenta toda esta posibilidad de violencia. Y tú sabes que en nuestro país, y yo pienso que es un problema mundial también, que donde existe estos casos de todo tipo de violencia que tú ya mencionaste, desde la negligencia, violencia física, psicológica y abusos sexuales. Entonces, es un problema latente que está en todo el mundo. También leía que es algo que está desde la antigüedad también en nosotros, que tiene esta parte de este constructo social, como ya decíamos, es algo que aprendemos de nuestra familia, de nuestro entorno, como tú ya mencionaste, padres, profesores. Entonces, es esa parte, ¿no? Yo pienso que sí tiene ese predisponente, pero también el ambiente influye mucho en cómo se vaya dando todo esto. Es que realmente nos hemos criado así, ¿no? Yo recuerdo también que mi mamá, mis padres nos formaron así. Algunas frases que te voy a mencionar en este momento. La letra con sangre entra. Toca poner mano dura. Si te pego es por tu bien. Me va a doler más a mí que a ti. Te tengo que pegar. Son algunas frases que utilizamos comúnmente,
Pero este tipo de violencia tiene que ser erradicado de raíz. O sea, estamos hablando de que tenemos que empezar por nosotros mismos y tratar de cambiar esto, ¿no? De a poco, pero ir tratando de quitar esas costumbres que ningún bien nos hacen, ¿no? Porque la violencia física, psicológica, cualquier tipo de violencia no está bien en ninguno de los sentidos. Pero, ahora bien, existe una línea, Gaby, una línea donde, no, donde los padres mencionan, ¿no? Yo estoy criando y estoy forjando hombres y mujeres de bien. Si los castigo, así es las expresiones que normalmente se utilizan, si los castigo es porque quiero que ellos aprendan a sobrevivir en un mundo que puede ser muy agresivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa línea que no debemos traspasar? Tenemos que criar eh, hombres, mujeres, niñas, niños de bien, pero sin que se genere una dependencia hacia los padres, que no nos pasemos a ese otro extremo, ¿no? Que donde los hijos se vuelvan muy dependientes y no sepan afrontar las adversidades, los obstáculos que tienen en la vida. ¿Cómo podemos, qué recomendaciones podemos dar en este sentido? Mira, Patricio, yo justo al escuchar tus frases es como que son unas frases tan conocidas y tan cotidianas que todos los hemos escuchado de nuestra familia, de nuestros padres. Pienso que una parte es ahí, porque creo que las dijeron nuestros abuelos, nos las dijeron nuestros padres, y a veces yo he trabajado con algunos padres que me cuentan y me dicen, yo inconscientemente cuando era niño decía, yo cuando sea papá nunca le voy a decir eso a mi hijo porque no me sentía bien, porque me sentía mal y no me gustaba que me golpeen, no me gustaba que me traten mal, pero ya sin darme cuenta cuando ya tuve la oportunidad de ser papá, estaba repitiendo esas mismas frases sin darme cuenta. Entonces es como que tenemos en esa parte cuando fuimos niños esa experiencia no grata de haber recibido tal vez golpes o maltrato psicológico, pero nosotros como que normalizamos eso. Pienso que una parte muy importante sería como dejar de normalizar estos tipos de violencia, estas frases muy comunes, como que ver que no están bien y que y no hacen bien a nuestros niños. Como tú decías, en nuestro constructo social está eso de que nosotros tenemos que ser muy duros en la crianza con los niños para que sean unas personas de bien, pero no necesariamente siendo papás tenemos que golpear, sino más bien poner límites. Como que no tenemos como esa formación o como que ser papás no tiene como ese manual que ya viene escrito y cada niño es diferente. Tú sabes que cada persona somos únicos. Entonces, tanto el papá como el niño, al ser un ser único, tal vez algunos padres sí se encuentren como muy desorientados en esto de la educación para sus hijos. Pero se trata de eso, de aprender también nosotros como papás a reconocer, a expresar nuestras emociones de la manera adecuada, porque de qué sirve que yo le explique a mi hijo que no, con violencia no, si yo me estoy peleando con mi pareja, con mis vecinos, que no necesariamente golpeándoles, pero sí ofendiéndonos con la palabra, ¿no? Entonces, todo eso ven nuestros hijos y aprenden, como yo te decía, estamos en un constante aprendizaje y más los niños, tú sabes que ellos aprenden mucho por repetición, por observación. Entonces, si ellos observan que nosotros como papás actuamos así, va a ser muy difícil como enseñar otra cosa solo explicando con la palabra si tú estás actuando de otro modo. Lo acabas de mencionar, Gaby, y muy acertadamente, ¿no? Nadie, no existe un manual, ¿no? Y esto lo he escuchado también muchas veces de mis hermanas. No existe un manual para ser padres. Gaby, este programa lo que trata es de ser lo más prácticos posibles, ¿no? En realidad, acercarnos empáticamente a las personas, a las familias que están viviendo este tipo de dificultades. Dicen, no, nadie nos enseña a ser padres y empezamos a buscar alternativas, a buscar maneras de criar a nuestros hijos. Y muchas veces, como tú lo mencionas, existen hijos que unos pueden ser muy dóciles, fáciles de manejar, de educar, pero hay otros que tienen un carácter más explosivo, más difícil, y en ese caso es donde los padres pierden la paciencia y ahí es donde utilizan
estas frases que te mencionaba, ¿no? La mano dura, el castigar, me va a doler más a mí que a ti, entre otras frases. Pero ahora bien, los padres saben también, ¿no? Saben que el castigo físico o psicológico está mal. Entonces, en ese sentido, Gaby, y tú también, como eres madre, has aprendido también y tú eres una excelente profesional también, explícanos algunos pasos a seguir o cuáles serían las mejores estrategias para llevar una disciplina positiva en casa con nuestros hijos. Sí, yo, como tú ya mencionabas, con los, hay de todo, ¿no? Incluso en la misma familia, los padres suelen comparar, este hijo sí me obedece, pero el otro no, parece que hiciera a propósito y no me entiende. Entonces, hay como varias pautas que nosotros podríamos recomendar. Como ya mencionábamos, eso de la violencia y el momento que tú decías, hay unos hijos que son como más moldeables, más tranquilos, más obedientes. Yo recordaba algo que leí y yo digo es verdad, porque incluso a mí como mamá a veces sí me ha pasado con mi hija. A veces ella me ha obedecido más por miedo que por algo que ella esté convencida. Entonces yo ahí me doy cuenta y digo, no, si yo quiero enseñarle algo a mi hija, tiene que ser algo porque ella se dé cuenta que es lo adecuado y le va a traer bienestar a su vida, pero no más bien por miedo o amenazas. Y esto también como que podría conllevar a que después los niños sean tímidos o retraídos o solo te obedezcan cuando tú estás presente y cuando no ellos hagan otras cosas. Para esto de la crianza positiva, a mí me parece muy adecuado que los padres, primero nosotros, ¿no? Como adultos, sepamos reconocer nuestras emociones, sepamos expresarlas bien. Por ejemplo, en algunas parejas tal vez suelen tener algunos problemas y no mencionar a la otra pareja, solo enojarse o no expresar qué es lo que le causa la molestia. Entonces, si los niños ven eso, que ellos, o sea, se sienten mal, saben que hicieron algo mal, pero, o les molesta algo, pero no lo expresan, también van a aprender ese modelo. Entonces, yo pienso que algo muy importante es saber reconocer y expresar lo que se sienten, las emociones. También otra parte importante es darnos ese tiempo, más ahora que pasamos los padres, los niños, tanto tiempo en esto del internet, del teletrabajo, las clases. Entonces, como que tener un tiempo también libre para las actividades como olvidadas, como los juegos al aire libre o los pasatiempos, pintar, cantar, bailar, depende ya del gusto y del interés de cada niño, ¿no? Entonces, como que también darle un tiempo de los niños, dedicar ese tiempo como nosotros como padres de familia, estimular a que los niños también tengan ese tiempito, se dediquen ese tiempo para. También como padres de familia, nosotros, como yo te decía, poner límites no necesariamente quiere decir que les vamos a golpear, pero ellos deberían saber que no todo en la vida puede realizarse o hacerse a la hora o como ellos o cuando ellos quieran, sino que tiene un tiempo, que necesita de un proceso, explicar que por qué no a ese tiempo, por qué tiene que esperar. Entonces, también los castigos no necesariamente pueden ser palabras muy fuertes, incluso golpes, ¿no? Sino más bien nosotros podríamos restringir otras cosas que a los niños les gusten sin necesidad de golpearles o hablarles. Entonces, más bien explicarles que esta cosa ha sido quitada de ellos porque no ha cumplido cierto acuerdo, más bien llegar a acuerdos, no a órdenes, porque ese sería un modelo parental muy autoritario si nosotros solo ordenamos. Pero nosotros podemos conversar con nuestros hijos y llegar a un acuerdo, que ellos también opinen, que ellos también expresen por qué no quieren hacer tal cosa o que también escucharles que ellos qué pensarían de determinada cosa, cómo pensarían hacerla, y entonces llegar a un acuerdo, y si no es cumplido, como yo te digo, se podría restringir algo, no más bien golpear o hablar.
También estos tiempos compartidos en familia también son muy importantes. Yo sé que ahora es un tiempo muy difícil, que todos nos estamos adaptando a cosas que antes no conocíamos. También explicar esas cosas a los niños y buscar cosas que se puedan realizar en familia, en la casa, no sé, armar un rompecabezas, los juegos de mesa, incluso caminar donde no sea peligroso, por supuesto, cosas así que puedan y estén al alcance de cada familia, pero tratando siempre de, yo pienso que la comunicación asertiva es muy, muy importante en todo esto, con toda la familia, ¿no? Como estamos hablando de la violencia, con la familia, con los compañeros. Entonces, mientras nosotros no tengamos esta comunicación asertiva, siempre va a ocurrir estas dificultades. Es verdad, Gaby, y más en este tiempo que estamos viviendo confinamiento, los niveles, ¿no? Los niveles de estrés tienden a elevarse. En este sentido, pues la violencia tiende también a subir en los hogares, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado para ser muy prudentes en nuestras acciones, en nuestra forma de crianza, en nuestra familia, con nuestros hijos. Me gustaría en este punto, Gaby, pedirte tu opinión profesional, porque nosotros conocemos, ¿no? Que existen, hay en algunos casos que se practican lesiones, ¿no? Autolesiones, actos autolíticos, como cortarse el cutting o incluso actos suicidas. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Por qué se produce y cómo podemos, qué podemos mencionar a las familias para solucionar y para que no se den estos casos? Mira, yo estaba leyendo justo de esto que tú ya mencionaste para tratar en este programa y esta parte que tú hablabas del cutting y esa parte de que algunos adolescentes, en especial en esta edad, es cuando más suele presentarse esa dificultad. Eh, es como consecuencia del nivel de estrés que viven en su familia. Entonces es como resultado, se podría decir, de la violencia que ellos viven en sus hogares, como resultado de lo mal que se puede sentir un adolescente o un niño que fue violentado, no necesaria físicamente, como ya habíamos hablado, sino de toda esa parte que vivió, de todo ese ambiente violento. ¿Te acuerdas que al principio habíamos mencionado sobre el ambiente, que era como esa parte que daba como peso para que haya más problemas a futuro? Entonces, el nivel de estrés, de ansiedad puede aumentar mucho en estos adolescentes. Yo leía que en la adolescencia es cuando más suelen presentarse esos problemas. Es como una escapatoria que ellos utilizan para escapar de ese dolor, de esa preocupación, de esa angustia que están sintiendo en el ambiente que ellos viven o de esas experiencias que tuvieron de violencia cuando fueron niños. Es un problema muy difícil. En realidad, la violencia que ellos vivieron en la niñez suele tener muchas secuelas para después en el ámbito, en todos los ámbitos de la vida adulta. Desde la adolescencia, como tú ya mencionaste, puede ocasionar en problemas de cutting, de autolesiones, de ansiedad, de depresión. Entonces es como resultado de la violencia que se vivió en la niñez, de toda esa parte difícil que ellos tuvieron que afrontar, y es como una escapatoria. La violencia, como hablamos al principio, este ambiente genera muchas dificultades ya en la edad adulta. Entonces, yo pienso que sí tendríamos como padres de familia, como profes, como sociedad, tratar de, como ya habíamos hablado, como de dejar de normalizar muchísimos tipos de violencia que nosotros vemos normal. Si se presentan así en estos niveles tan altos, quiere decir que cuando todos estos niños que sufrieron estos diferentes tipos de violencia cuando sean adultos, lamentablemente van a tener todas esas dificultades. Entonces, prevenir todo esto es lo mejor. Tú sabes que en todos estos procesos la prevención es lo mejor. Gaby, un dato que a mí me llamó la atención porque no lo conocía, el que te mencioné al inicio del programa, ¿no? Eh, Aquí está, el 26%
de niños y adolescentes reciben trato violento por parte de los profesores. Esto en el año 2019, es un estudio reciente y me llamó la atención. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo podemos darnos cuenta si nuestro hijo, nuestra hija está sufriendo de violencia en un contexto educativo? ¿No? En este caso no podríamos hablar en este año lo que pasó porque ya estamos llevando una educación en casa, ¿no? Pero si nosotros ya regresamos a las aulas, ¿cómo nos damos cuenta de que nuestros hijos están siendo víctimas de violencia en su escuelita, en su colegio? Es una parte muy importante en nosotros como padres de familia. Yo pienso que por más ocupados que seamos, sabemos cómo son nuestros niños, cómo son nuestros adolescentes. Entonces debemos estar siempre pendientes de los cambios de conducta que ellos tengan. Por ejemplo, si mi hijo era siempre muy sociable, muy abierto, jugaba y de pronto cambió de conducta, ahora es tímido, le gusta estar encerrado, no quiere salir. Todas esas cosas muy pequeñas, tiende a estar triste, no quiere hablar o al contrario tiende a estar muy irritable o muy enojado. Todos esos cambios de conducta que nosotros veamos en nuestros niños es muy importante tomar en cuenta porque todas estas cosas quieren decir algo. El niño está llamando, no expresa lo que en realidad le está pasando, pero es su manera de decir, mami, necesito ayuda, papá, necesito ayuda porque algo me está pasando en la escuela o... O incluso los profes también, cuando los niños sufren violencia en casa, también suelen darse cuenta por estos cambios de actitud, porque bajan en notas, porque ya no son tan atentos como antes, no suelen estar atentos en clases. Entonces, todas estas cosas que llaman la atención, que tú sí dices que le pasará a él, no era así. Entonces, es algo que hay detrás, algo que hay que averiguar y no quedarse con que ya le ha de pasar, mejor no le pregunto, ya le ha de pasar, tal vez solo tuvo un mal día y en ese mal día tal vez él está sufriendo estos tipos de violencia y si nosotros le preguntamos, nos preocupamos, podremos hacer algo para que a futuro no tenga problemas, no tenga dificultades, ¿no? Muchas gracias por tus respuestas tan acertadas y profundas, Gaby. Ahora ya para ir finalizando el programa, un hecho también que se presenta, ¿no? Dentro de la violencia infantil, tenemos que hablar de la violencia intrafamiliar, porque es el contexto donde los niños se están desenvolviendo, ¿no? Y como lo vimos al inicio, los niños, niñas que tienen un ambiente, un entorno eh, donde siempre la violencia está a flor de piel, tienden también a seguir estas conductas, ¿no? En ese sentido, Gaby, ¿por qué en algunos casos eh, se trata de ocultar al agresor? Las mujeres o los hombres, cualquiera que sea el caso, porque la violencia es de ambos géneros, se puede presentar en todos los casos, pero ¿por qué se trata de ocultar al agresor dentro de los núcleos familiares que se da el caso? Yo pienso que una parte muy importante, hay muchos contextos, ¿no? Por un lado podría ser esto tan reiterativo de normalizar esta violencia y como que incluso a veces si por ejemplo el padre es el maltratador, la mamá, como tú mismo ya mencionaste, puede decir las frases que ya dijiste al principio, ¿no? Como que no ven que es algo que esté mal, sino más bien es que es por el bien de él, por eso le pega, no se portó bien, no hizo la tarea. Entonces, ver como algo que no está mal, que es por el bien de él, porque eso es algo que está muy normalizado. También podría ser en algunos casos en donde también podría ser el padre, la persona que maltrata, como tú ya mismo mencionabas, lo del maltrato intrafamiliar. Hay muchos casos que muchas mujeres no tienen este ingreso económico por sí mismos y dependen también de su pareja para mantener el hogar económicamente. Entonces,
He leído sobre varios círculos de mujeres que han salido de la violencia, en donde ellas mencionaban que un factor muy importante para que ellas como protegieran o no salieran de ese círculo era justamente esto, ¿no? De haber dependido muchos años, mucho tiempo de su pareja económicamente para ellas y para sus hijos. Al depender, tú sabes, uno al tener varios años un mismo estilo de vida se acostumbra y a veces es muy difícil como para una persona hacer un cambio o para una mujer decir, sí puedo irme a trabajar, yo también soy capaz de mantener. Entonces hay como muchos factores sociales también que llevan a eso, ¿no? De encubrir la violencia. Pero como tú ya mencionabas, no es solo la parte de solo los hombres o solo las mujeres, sino puede ocurrir lo contrario de lo que ya mencionamos en estos ejemplos, ¿no? Que se podría como normalizar la violencia o como haber un factor muy fuerte que hace que la persona oculte aún sabiendo que está mal. Muy bien, Gaby. Ahora pasémonos al otro lado, ¿no? O más bien en otro aspecto, ¿no? Nosotros tenemos, en un ejemplo hipotético, tenemos unos vecinos que viven en un ambiente violento. Eh, y miramos cómo le maltratan a los niños, cómo le maltratan a la mujer, incluso al hombre. Es un caso extremo. ¿A qué organismos competentes podemos denunciar estos casos cuando los observamos, Gaby? Eh, En el caso que tú ponías como ejemplo, estos organismos que están encargados de velar por los derechos de los niños y adolescentes en especial, son las juntas cantonales de protección de derechos. Ahí si tú tienes unos vecinos, tienes, no sé, también un familiar y tú eres testigo, como se puede decir que en ese hogar hay una violencia, tú puedes acercarte a estas juntas y mencionar lo que está pasando, ¿ya? También para los niños existe la DINAPEN también, que es un organismo ya más especializado en los casos de violencia muy fuerte, ¿no? En donde ya son los que proceden a retirar a los niños de esos hogares muy violentos. Sabes que yo tenía la oportunidad de conversar con una compañera de trabajo donde ella trabaja muy de cerca con los hogares en donde están los niños que han sido retirados de sus familias. Entonces ella me había explicado que el impacto que causa en estos niños ser retirado incluso de estos hogares muy violentos es muy fuerte. Ella mencionaba que decía que lo mejor que se puede hacer es reeducar a la familia, pero no sacar del hogar al niño, porque es un impacto muy fuerte llevarles a los casos de acogida y, y tenerles ahí, porque como tú ya sabes, todo este tipo de trauma, se podría decir, genera muchos problemas a futuro. Entonces, la mejor solución es como reeducar a la familia, ¿no? También existe la fiscalía, también ya para los casos específicamente de abuso sexual, en donde puedes poner la denuncia, pero si tú eres testigo de la violencia contra los niños, adolescentes o las mujeres, lo que más te puede quedar cerca sería como la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Muchas gracias, Gaby. Hemos llegado a nuestra parte final. Me gustaría que des un mensaje al público en general que mira el programa, a todas esas familias que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y también para las madres, para los padres que quieren mejorar su núcleo familiar y que no exista violencia. Un mensaje final, Gaby, por favor. Bueno, mi mensaje sería que no hay que perder. Si nosotros crecimos en un hogar de violencia, no necesariamente estamos obligados a repetir estos patrones. Claro que al crecer en este ambiente es como un predisponente, pero nosotros podemos reaprender.
Nuestros niños es muy importante en ellos que crezcan en un ambiente estable, en un ambiente saludable, libre de violencia. Ellos se merecen eso. Nuestra sociedad ahora como está se merece que nuestros niños crezcan, nuestros adolescentes crezcan así para evitar todas esas complicaciones, todos esos problemas de salud mental, todo, incluso esta violencia puede ocasionar problemas fisiológicos, de enfermedades cardiovasculares, muchas dificultades, todos estos tipos de violencia. Yo pienso también que los organismos del Estado debería, y yo sé que invierte y tiene muchos organismos que están a favor de eliminar la violencia en todos sus tipos, pero también como que deberíamos aportar más porque incluso se reducirían los gastos públicos en todas estas enfermedades, en todo lo que puede ocasionar la violencia. Entonces, mi mensaje para las familias sería como que lo que nosotros podemos aprender, así como aprendimos tal vez a reaccionar de manera violenta, también podemos desaprender eso y aprender a reaccionar mejor y enseñarles a nuestros hijos, a nuestros niños, incluso a nuestros familiares también, a que existe una forma diferente de educar. Yo les invito a que si pueden, lean sobre la crianza positiva, lean también sobre los modelos parentales que existen, lo que puede ocasionar en nuestros niños, si somos muy autoritarios o si somos muy permisivos. Yo les invito a que ustedes también formen parte activa de esta crianza positiva que debemos dar a nuestros niños, Patricio. Ese sería mi mensaje. Te agradezco mucho, Gaby, y a todos los amigos y amigas que miran el programa. Recordemos que la violencia se vive y se aprende en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la familia. Despertemos y alejémonos de un ambiente violento, ¿no? Yo te felicito, Gaby, en realidad, para mí eres una maestra también, una gran profesional y estás en este momento también culminando una maestría. Te felicito por esto, eres un ejemplo a seguir, ¿no? Por esta lucha que tú tienes y seguirte educando y seguir siendo una gran profesional. Muchas gracias por estar en el programa, Gaby. Muchas gracias a ti, Patricio. Siempre un honor estar aquí. Muchas gracias a ti. Muchos éxitos en tu programa y también te felicito por esta iniciativa muy buena. Muchas gracias, Gaby.